Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Qué pena con todos los que estaban ahí a las 2 de la tarde esperando la transmisión. Tuve unos problemas con la tecnología que fueron muy inesperados. Me disculpo profundamente y sinceramente con todos mis oyentes, los de la radio y los de mi página, pero pues aquí estoy acá con el compromiso de ya poder compartirles el tema de hoy sobre las adicciones. Así que vamos a tratar de aprovechar los minutitos que nos quedan del programa de hoy de Bienestar para Todos. Bienvenidos, excelente sábado para todos. ¿Está bien? Hoy, pues como vieron por ahí en redes sociales, el tema es las adicciones y me gustaría, como siempre, compartir información para que tengamos este tema de una forma más clara, pero también compartir algunas cosas que podamos hacer si es que acaso tenemos algún familiar o algún, qué sé yo, conocido, amigo que esté atravesando por una adicción. Cómo podemos apoyarle y cómo nosotros podemos también sobrellevar esta situación de una manera mejor, que no nos sobrecargue, que no nos desgaste emocionalmente, etcétera. Está bueno. Desde ya les invito a interactuar conmigo a través de WhatsApp de Radio Renacer 31 61 3907 o a través de los mensajitos aquí directamente a mi página. Yo voy a estar compartiéndolos y brindándoles la orientación oportuna. Está bueno, entonces bienvenidos. Ahorita yo quisiera compartirles sobre en sí qué es una adicción. A veces, cuando pensamos en adicciones, generalmente lo asociamos rápidamente con el alcohol o las drogas. Pensamos que directamente se trata bueno, alguien que toma mucho, alguien que ya no tiene control sobre eso. Y en esa parte sí es cierto. Pero más allá de esto, en realidad una adicción es una enfermedad bastante compleja que podríamos encontrar alguna definición buscando en tres bases muy grandes que son la biología, la psicología y la socialización. Entonces, cuando pensamos en una adicción, pensamos en una enfermedad que hace que una persona busque alivio en algo externo. Esto algo externo que yo les comparto puede ser una sustancia como puede no ser una sustancia. Puede ser, por ejemplo, una conducta, una persona, puede ser la comida, puede ser el sexo, puede ser la tecnología, el internet, los videojuegos, incluso puede ser, por ejemplo, ser adicto a los medicamentos recetados, puede ser, por ejemplo, hacia los medicamentos para dormir o incluso pues a drogas más pesadas ya ilegales o el alcohol, por mencionar algunos ejemplos. Entonces, primera cosa que quiero compartirles el día de hoy sobre las adicciones, no se resumen al alcohol y a las drogas. Puede ser cualquier cosa con lo que la persona trata de salir de su realidad, de alguna manera buscar alivio y estar bien, y cuando no tiene ese algo que necesita tanto, pues lo que pasa es que viene una gran ansiedad, un casi que un caos a la vida de esta persona y entonces empieza a buscar de cualquier manera tenerlo, de cualquier manera, si es robando, si es agrediendo, si es vendiendo sus cosas, poniendo en riesgo a su familia, con tal de mantener esto en su vida que le causa de alguna manera este alivio emocional. Entonces, sí, la adicción puede ser algo sumamente complejo de tratar. Voy a estar hablando de esto al final del programa. Voy a compartirles qué causa que alguien sea un adicto, qué perfil tiene el adicto, es decir, qué podemos esperar de una persona con una adicción. ¿Será que es una mala persona o será que es una persona que necesita ayuda? Y tres, la difícil parte de convivir con un adicto, cómo podemos sobrellevarla mejor. Está bueno. Por acá me llega un mensajito de Farelo Marta, dice saludos desde Santo Domingo, Xenacoj. Bonito programa, bendiciones. Gracias, muchas gracias a usted, Marta. Un saludo a usted también y a todos allá en Santo Domingo, Xenacoj. Excelente por su comunicación. Muchas gracias. Sí, miren, ahorita yo quisiera hablar un poquito de cómo es una persona con una adicción. He tratado casos así y es bastante complejo, pero no es complejo en sí porque
pues sea difícil dejar el alcohol o haya como que una dependencia biológica solamente, sino porque hay un montón de características y rasgos en las personas que tienen una adicción. Y estas características son negativas y hacen que la adicción continúe y se perpetúe. Entonces, la primera cosa es que una persona con una adicción se llena de conmiseración. Es decir, siempre es el pobrecito de la historia. Siempre es víctima de la sociedad, siempre es víctima de su esposa, de sus padres, de su pareja, etc. Entonces, toda la vida de alguna manera toma todo en su contra y viene a decir, pobre de mí porque mi vida es tan mala, todos me hacen tanto daño, etc. Entonces, esto trae otra cosa, que es la falta de responsabilidad. Las personas con adicciones rara vez asumen su responsabilidad, evaden compromisos, casi siempre están evitando y postergando un montón de cosas. Son perfectos procrastinadores, es decir, lo que tienen que hacer, tienen siempre una buena excusa para no hacerlo en ese momento y dejarlo para otro momento más adelante. Entonces, sí, son personas que no tienen responsabilidad. Otro rasgo interesante es que son personas con una autoestima muy baja y con golpes muy fuertes en su autoestima. Sí tienen muy alto su egocentrismo, pero el egocentrismo no es lo mismo que la autoestima. El egocentrismo es básicamente pensar que todo gira alrededor de mí y es un rasgo muy inmaduro. Entonces yo, por ejemplo, puedo ser alguien egocentrista pensando que todo todas las situaciones giran en torno a mí, pero mi autoestima está mal porque alguien con una autoestima sana nunca se dejaría dañar. Y las personas con adicciones básicamente provocan daños y se hacen a sí mismos daños grandes, incluso buscan una muerte prematura o llegan incluso a su propia destrucción continuamente. Son conductas autodestructivas, entonces tienen una autoestima que necesita bastante reforzamiento. Otro signo, otro rasgo importante de una persona con una adicción es la agresividad. Casi siempre las personas que tienen una adicción van a presentar en algún momento agresión. Agresión en contra de su propia familia o de sí mismos o de la sociedad. Y no es solo cuando están en el uso de la sustancia o de la conducta a la que ellos están muy apegados. Generalmente son agresivos en otros momentos. Se enojan muy rápido, toleran muy poco la frustración, están como tratando siempre de quejarse continuamente de todo y se ven a sí mismos como víctimas del sistema y etcétera. Entonces esto los hace sentirse como que tienen derecho a vengarse y a ser agresivos. Em, Otra cosa que tienen es que son muy poco tolerantes a la frustración. Son personas que quieren respuestas muy rápido y resultados muy rápido. No tienen una capacidad de tiempo de espera grande y quieren resultados básicamente sin hacer ningún esfuerzo o ningún ajuste o cambio a su propia conducta. Entonces, todas estas cosas que les he mencionado sí son características de un adicto. Es triste porque son personas que han perdido el control de sí mismos y han dejado que esto externo tome el control de sus impulsos, de sus acciones y de sus emociones. Incluso hay personas con adicciones que tienen el deseo de dejarlo, pero en algún momento llega ese gran como impulso, esa gran necesidad de tenerlo y pues vuelven otra vez hacia lo mismo. Son personas, ya hablando de quizás no algo tan emocional, sino algo más allá como del alma, algo más espiritual, por así decirlo, son personas con bastante soberbia. Lamentablemente están siempre en el punto de querer tener la razón, de tener un montón de argumentos para decir que están haciendo lo correcto, que están haciendo algo razonable y van en contra incluso de su familia y de todas las evidencias, porque a veces en las evidencias de su propia vida se ve que estas personas están perdiendo dinero, están perdiendo a sus amigos o familiares, ya los dejó su pareja, no los están aguantando en ningún trabajo, están perdiendo su salud, están deteriorando su cuerpo, o sea, un montón de evidencias en todo tipo de maneras, pero estas personas básicamente dicen, no, yo estoy bien, yo no necesito ayuda. Entonces, esa soberbia, como les digo, es un rasgo de una persona que mantiene una adicción que no es nada positivo, es un rasgo que totalmente como que hace lenta la recuperación o incluso hace imposible o muy lejana la recuperación. Dice por acá un mensaje de Ana Arana, saludos, saludos para usted también.
tía Ana, gracias por escribir y gracias a todos los que ya están viendo por ahí. Em, por ahí me preguntan en la radio cuánto cobro por sesión. Bueno, yo voy a dar esa información al final, ¿está bueno? Entonces, gracias por estar ahí pendientes de eso. Eh, Vamos a ver, creo que no tengo otro de la radio. Ok, bien, bienvenidos sus casos, sus preguntas, todo lo que ustedes quieran compartirme en cuanto al tema. Fíjense que algo muy interesante que yo quiero compartir también respecto a las adicciones es que usualmente vemos a alguien que ya está como con totalmente un descontrol en su vida y decimos, tienes un problema con esto. Sin embargo, la adicción es un camino que empieza mucho antes. Cuando vemos que alguien ya no tiene el control de su vida, es porque ya está en lo último. Y quiero explicar un poquito de esto. ¿Cuándo empieza una adicción? Una adicción empieza cuando todavía estamos usando y no abusando de algo. Está bueno. Entonces, tomaré el más común, que es el alcohol, pero se aplica a cualquier tipo de adicción. Si alguien tiene un problema con el alcohol, por ejemplo, va a empezar a usarlo en algún momento de su vida, va a ser invitado por amigos, de pronto iba a tener entre comillas ¿cómo se dice? Una copa social, estoy tomando socialmente, no te preocupes, esto no es nada grave, es de vez en cuando, todas estas frases, ¿no? Empiezan a usar estas cosas, pero en algún punto esto se va volviendo quizás más frecuente, hasta que llegan a abusar de estas sustancias y entonces ya es demasiado, ya es muy frecuente en cantidad, en ritmo. A veces no necesariamente tiene que ser tan frecuente. Hay personas que toman quizás no todos los días, pero una vez por semana y a la vez hacen estragos de su vida y la vida de su familia. Entonces ahí también hay una adicción. No pensemos que los adictos son solamente personas que están tirados en la calle o que toman o se drogan todos los días. En realidad puede ser menos frecuente, pero cuando la persona ya siente que sin eso no puede vivir bien, no lo puede dejar, no puede estar regulado, no puede estar bien sin esto, entonces ahí tenemos un problema. Algo más que quería compartirles para botar algunos mitos o algunas barreras es que sí, por ahí me preguntan, ¿verdad? Me preguntan cómo se hace para que alguien llegue a tener una adicción y cómo es que a veces hay personas que están en una situación muy dura y no caen en adicciones y otros que sí. Bueno, esto es bien sencillo. Las adicciones se gestan en la infancia, se gestan cuando hay un sufrimiento muy grande y ese sufrimiento se vive en soledad, es decir, no se vive acompañado, no se tiene algún adulto de referencia que le ordene el mundo, que le diga que todo va a estar bien, que le da seguridad, que le da calma al niño, sino que se repiten un montón de eventos y el niño empieza a desarrollar un apego ansioso. El apego ansioso, el apego inseguro, que en algunos otros programas lo he mencionado, que se divide en evitativo y ambivalente, es cuando los padres generalmente son negligentes en el trato emocional. Por ejemplo, cuando los padres dejan mucho a los niños, no están presentes, no les prestan la atención que necesitan y los niños quizás la piden o están necesitando ayuda emocional o acompañamiento de los padres, pero los padres nunca tienen tiempo, los padres por cualquier razón, buena o mala, no están para los niños o incluso son agresivos con los niños. Entonces todas estas cosas se van volviendo un sufrimiento que en la adolescencia se puede tornar en el inicio de una adicción. Así que mucho ojo, nosotros como padres, qué tipo de trato, qué tipo de disciplina, qué tipo de acompañamiento estamos brindando en casita con los niños, porque podemos estar gestando algo muy serio para ellos. Entonces, ¿qué factores afectan para que alguien desarrolle una adicción? Bueno, vamos a hablar de los primeros que son los genéticos. Sí, hay una fuerte carga de factores hereditarios que si mi papá y mi mamá tenían alguna adicción, pues es muy altamente probable que yo también tenga una predisposición. También está de que, aparte de que yo traía como que eso en mis genes y tuve una infancia muy difícil, entonces también ya hay como que un factor más de peso para que yo desarrolle una adicción. Pero ¿qué pasa con las personas que tuvieron, por así decirlo, una infancia que no fue muy sufrida
y no tienen padres que tomaban, no tienen abuelos que tomaban o que tenían algún tipo de adicción, ¿por qué ellos caen en una adicción? Aquí viene la parte social. La parte social es bien dura, también es muy fuerte, porque recordemos que somos personas que necesitamos vínculos, necesitamos estar entre otras personas y construir relaciones, necesitamos la pertenencia, la adaptación, necesitamos sentir que pertenecemos a un grupo, a una familia o a un grupo de pares o a determinada cultura o lugar. Entonces es bien difícil cuando en el grupo social en el que estamos las personas nos dan un mal ejemplo. Entonces vemos esto mucho con los jóvenes cuando, por ejemplo, los jóvenes están en un grupo y se les invita y les dice, toma, 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 la vas a pasar bien o te vas a divertir más en esta fiesta o si no lo haces vas a quedar como que el rechazado del grupo, etcétera. Esa presión grupal a veces hace que la persona, el joven en este caso, desee hacerlo por pertenecer, es decir, no se busca el efecto de la sustancia en sí, sino el efecto a nivel social. Si lo hago, entonces me van a aceptar. Si lo hago, entonces voy a quedar como el popular o la popular, voy a quedar de alguna manera bien. Y recordemos que la pertenencia es algo de supervivencia, es una situación fuertísima que nuestro inconsciente no dice, bueno, de que no te acepte este grupo no te vas a morir, entonces tranquilo, no, nuestro inconsciente dice, ojo, peligro a la supervivencia porque te están rechazando. Entonces hacemos cosas muy, muy tontas, muy absurdas, muy ilógicas, muy contraproducentes con tal de pertenecer. Entonces es por eso que a veces incluso en las personas que han tenido adicciones o que están teniendo un problema con una adicción, cuando les preguntamos, pero de verdad usted siente que su cuerpo le pide esta sustancia para estar bien, y dicen, no, en realidad a mí no me gusta el efecto, a mí no me gusta y no lo disfruto, pero aún así lo hago porque cuando lo hago estoy entre mis amigos, está muy relajado el ambiente, estamos bien todos, nos la pasamos bien, es como un escape, ¿verdad? A lo que sucede en mi hogar, a lo que sucede con mi pareja. Entonces vemos ahí que ya hay una dependencia más bien psicológica y social y no tanto biológica, pero sí es muy complejo. Esto se ve ya en psicoterapia caso por caso, cuando nosotros evaluamos las motivaciones, evaluamos toda la historia de vida de una persona y decimos, ah, esto es lo que usted como que en realidad está necesitando al hacer esto. Está bueno. Entonces voy a hacer una pausa pequeña para leer los mensajes que están llegando. Dice Merlin Vice. Hola, hola, qué alegría verte. Por un momento pensé que no ibas a salir al aire. Un abrazo enorme a la distancia. Te cuento que hoy iniciamos clases. Saludos y qué buen tema. Gracias, Merlin, por tus saludos. Qué alegría también poder dirigirme a ustedes. Yo también pensé que no iba a poder transmitir hoy, pero aquí estoy unos minutitos, gracias a Dios. Un abrazo para ti también. Cuánto me alegro que estés iniciando clases. Échale ganas a todo eso. Eleazar Tog dice, saludos, excelente programa. Gracias, Eleazar. Excelente que usted esté escuchando también. Muchas gracias por el apoyo. Sí, bueno, entonces fíjense que vamos a ir a una partecita que yo les quiero contar sobre las adicciones, que es bien difícil, ¿verdad? Cuando pensamos en una adicción, me imagino yo que todos hemos tenido alguna experiencia o por escucharla o por vivirla más directamente. Todos los que hemos tenido alguna experiencia con alguien con una adicción sabemos lo difícil que puede ser vivir con alguien así, por todo lo que yo mencionaba hace ratos de que se torna un ambiente bastante cargado, bastante difícil cerca de esta persona. Entonces, antes de decir como qué se puede hacer y qué no se debe hacer, me gustaría mucho hablarle a los padres ahorita para que tengamos cuidado, porque a veces pensamos que nuestros hijos o los patojos que están por ahí no tienen adicciones, pero ahorita hay una adicción que está siendo muy normalizada, muy naturalizada, que se ve incluso como algo inofensivo, pero es algo igualmente destructivo que atrae la muerte prematura y otras conductas de riesgo asociadas, que es la pornografía. Miren que hay, si usted le preguntara a su hijo adolescente si ha visto pornografía o no, y yo le pregunto al papá o a la mamá y le digo, su hijo ha visto o mira pornografía, seguramente me dirían que no,
pero si le pregunto al patojo o a la patoja me dirían que sí. Entonces es bien alarmante la cantidad de patojos que están viendo contenidos pornográficos. ¿Cuál es el problema con eso? Bueno, hablando de las adicciones, porque la pornografía pues tiene muchísimas cosas muy, muy negativas, muy nefastas. Las cosas en realidad que transmite en cuanto a las adicciones es que las personas que ven la pornografía pierden el respeto por sí mismos y por otras personas. Es bien difícil después que las personas puedan tener una satisfacción sexual normal sin después acudir a estos estímulos, es decir, que están básicamente matando su capacidad de placer. Y en el cerebro, si pudiéramos tener una, ¿cómo se dice? Una tomografía, una resonancia magnética o algo así, cuando las personas están expuestas a la pornografía, nos daríamos cuenta que se encienden las mismas áreas en el cerebro que se encienden cuando alguien se droga con drogas fuertísimas como la heroína. Entonces es el mismo efecto y salir de eso es bien difícil. ¿Por qué? Porque pues a nivel cerebral se da todo un circuito de recompensa, causa-efecto, recompensa, buscar esa recompensa. Entonces ese efecto se llama craving. El craving es ese deseo fuertísimo que alguien tiene para buscar eso que necesita mucho. Y como es hormonal y biológico, es bien difícil decirle a una persona que ya está con esa necesidad, decirle no, quédate en casa o apaga tu celular o cerra tu computadora, por favor no lo hagas. Es bien difícil. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues prepararnos, ¿verdad? Prepararnos antes de eso. A los niños no se les debe dar el celular. Si se les da, se les debe dar con muy poco tiempo de uso por día. ¿Y por qué? Porque esto los está preparando para tener adicciones en la adolescencia. Entonces, cositas así, ¿verdad? Que necesitamos saber. También la adicción, por ejemplo, al internet o a los videojuegos. Y después vemos a los patojos que aparecen ahí zombies que no saben socializar, que no saben dirigirse a las personas, que no saben dirigirse a diferentes edades de personas porque solo están ahí invirtiendo el tiempo de su vida en cosas que no les dejan nada productivo y que de hecho los están predisponiendo para algo más serio. Está bien, entonces ojo con ese tipo de adicciones. Hay personas que son adictas a las compras. Cuando no se sienten bien o empieza a subir la ansiedad, lo que hacen es ir de compras o buscar cosas en línea, cosas por catálogo y después dicen, ¿por qué gasté mi dinero en esto? ¿Qué estoy haciendo? Si esto ni siquiera lo necesito, no me urgía. ¿Por qué hacen esto? Porque están buscando el alivio en algo externo. Y cuando lo tienen momentáneamente se sienten en paz, en equilibrio y después vuelven a necesitarlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para la superación de una adicción? Voy a dejarles eso para entre un minuto porque voy a leer un mensajito de Loren Vega Pérez que dice: saludos doctora Marisol, se ve muy hermosa, un abrazo, saludos desde la zona 3 de Chimaltenango. Gracias Loren, qué lindo mensaje, un abrazo para usted también y su familia, gracias. Sí, aquí toda despeinada como siempre. Pero aquí estoy muy cómoda. Gracias, gracias. Bien, ¿qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos? ¿De qué se trata una superación de una adicción? Hay personas que piensan y dicen, ya caí demasiado bajo, ya no, ya no voy a tomar otra vez, ya no voy a drogarme otra vez, ya no voy a ver a tal persona otra vez, etcétera. Y como llegaron demasiado abajo, dicen, eso me es suficiente para no volver a caer en la adicción. Pero pocos días después están otra vez necesitándolo mucho y vuelven a hacerlo. Entonces, hay personas que dicen, con mi fuerza de voluntad yo lo voy a hacer o con la ayuda de Dios yo lo voy a lograr. Pero no es que yo esté diciendo que Dios no tiene poder para sanar, claro que no, pero a veces Dios también nos pone a los profesionales o a otras opciones, otras alternativas para que superemos algo. ¿Por qué les digo esto? Porque para que alguien supere una adicción se necesitan varios abordajes. Se necesita una red de apoyo familiar,
se necesita un tratamiento psicológico, a veces incluso un tratamiento psiquiátrico, y se necesita también que la persona tenga una conciencia y una determinación de hacerlo. Cuando ustedes le dicen a una persona, ya es hora de que cambies, ya has hecho mucho daño, te estás matando, por favor busca ayuda, deja de hacerlo, y la persona va por la presión de la pareja o la presión de la familia, lo que pasa es que esa persona no va a sanar, no va a superar esa adicción. ¿Por qué? Porque repito lo que dije al principio, la adicción es una enfermedad con componentes multifactoriales, biológicos, psicológicos, sociales, espirituales. Entonces, no es que para algo tan complejo se necesita solo una cosa y esa cosa es rápida, mucho menos va a funcionar. En realidad, necesitamos un abordaje multidimensional. Y una parte muy importante es que la persona tenga conciencia de que necesita ayuda y necesita un cambio. Esa soberbia que yo les mencionaba hace un rato, que se vuelva en humildad de decir, es verdad, he dañado, he sido irresponsable, he hecho esto y esto, entonces ya necesito dejarlo. Y cuando la persona llega por voluntad y por conciencia propia, el tratamiento se va mucho más fácil que cuando llega porque la familia le dice. Ahí es bien difícil, bien difícil. Pero una parte bien fuerte, bien amplia de la recuperación es recibir acompañamiento psicológico. ¿Por qué? Porque los psicólogos hacemos lo que yo les decía hace ratos, les reflejamos a las personas las motivaciones por las cuales ellos llegaron al estado en el que están. No solamente nos interesa que se mantenga en abstinencia un mes y como quien dice ya dejó de tomar un mes entonces ya está curado. No, es que la conducta de la adicción es la punta del iceberg. Pero abajo de todo eso hay una gran montaña de motivaciones, de carencias, de necesidades, de conflictos emocionales que sanar. Si eso no se trabaja, la persona va a volver a la cosa que necesita o a la cosa que depende, y aparte de eso puede ser que sufra más, que torne otras modalidades, que aparte va, y yo algo que olvidé mencionarles al principio, es que la adicción siempre es algo progresivo, empieza con una copa y luego termina con un montón de latas de cerveza o termina tirado sin conciencia o lo hace una vez con una miradita de algo en internet y termina pasando horas y horas de su vida viendo videos de pornografía, por ejemplo. Entonces son conductas progresivas que van en aumento y van en aumento para destruir todo a su paso. Entonces, si usted conoce a alguien o usted está sufriendo un problema con adicciones, quiero que sepa que tiene que buscar acompañamiento profesional. Y ese acompañamiento pues tiene un modelo de intervención. Los psicólogos sabemos qué tomar. Generalmente las primeras sesiones se toman más para conocer los motivos, se toman más para conocer la situación que lo llevó a, y ya las sesiones posteriores se van tornando en la conducta, en un plan de acción para que pues se deje eso. Algo que es bien importante es que si usted quiere dejar algo, eh, bueno, esto va a sonar duro, pero es como decir, si hay un dicho que dicen que si yo tengo la cola de paja me tengo que alejar del fuego, porque si no se va a incendiar. Entonces, si yo quiero dejar una adicción, tengo que cortar todo contacto con aquello que tiene algo que ver con eso. Amigos, conocidos, lugares, páginas en internet, em, qué sé yo, una expareja, todo lo que tenga que ver con eso, yo lo tengo que dejar de ver, dejar de comunicarme con, dejar de frecuentar esos lugares. ¿Por qué? Porque estoy en proceso de recuperación. Y si me hago el fuerte o la fuerte y digo, no importa, yo les voy a decir que no a mis amigos cuando me inviten otra vez. Posiblemente va a pasar y muy posiblemente no. Entonces se tiene que cortar todo lo que tiene que ver con la adicción. Si tengo cosas en mi casa que yo consumo, las tengo que tirar, me tengo que deshacer de ellas. Si tengo amigos con los que comparto eso, los tengo que eliminar de mis redes sociales, los tengo que dejar de llamar.
tengo que dejar de ver lo que ellos publican. Hasta ese nivel, ahí se ve una intención de verdad seria en recuperarse. Y sí es posible recuperarse, solo que como claro, es un camino, ¿verdad? Es un camino que empezó con algo social, que terminó en un abuso y entonces salir de ahí va a llevar tiempo. Posiblemente no va a ser que usted hable con el psicólogo 2 veces y con eso usted ya va a tener la fuerza de dejarlo. Incluso a veces se necesita la medicación de un psiquiatra o a veces sencillamente el psicólogo, pero son más de 12 sesiones por decirles un número, porque muchas veces son muchas más, muchas más. Pero los grupos de apoyo también son buenos. Está bueno, entonces vamos a ver qué hora es. Ya solo tengo 3 minutos. Creo que voy a retomar el tema de las adicciones la próxima semana porque mi cámara se rompió. Entonces me quitó media hora del programa de hoy. Pero me encantará leerles la otra semana qué cosas no profundicé hoy. Pero, ¿qué quiero dejarles el día de hoy? Si usted está con una persona que sufre adicción, ¿qué debe y no debe hacer? Bueno, en primer lugar, lo que usted debe hacer es apoyarlo sin caer usted en tomar la responsabilidad de esa persona. Solamente acompañarlo, pero no estar allí haciendo el trabajo que ellos hacen, que ellos deben hacer emocionalmente, que ellos tomen su responsabilidad. Otra cosa es por ejemplo, usted también recibir un acompañamiento y hablar de esto como familia. Sepa también que no debe perder la esperanza. Muchas veces un familiar con una adicción no es alguien malo, es alguien que está sufriendo mucho y ha llegado hasta eso como una enfermedad y debe ser responsable, pero también sepa usted que no debe perder la esperanza, que puede acompañarlo y puede tratar otra vez y pueden ver resultados positivos, claro, las personas con adicciones tienen generalmente personalidades muy inestables. Eso cuesta para el tratamiento porque el tratamiento generalmente se necesita constancia. Pero sí se puede hablar claro, ser sinceros, animar, exhortar, acompañar. Y si la persona tiene la voluntad, pues se va a ir mucho mejor. Sepa que todo eso, aunque es muy serio, sí se puede sanar y sí se puede superar. Han habido personas que han estado muy mal y ahora lo cuentan como testimonios de años y años sin estar en contacto con eso a lo que eran adictos. Y ya voy a otro día también a hablar de los adictos afectivos, que es cuando dependen mucho de una persona, ¿verdad? Pero ese es otro tema. En fin, gracias por haberme escuchado hoy. Por favor, me comparten sus experiencias, sus comentarios. Primero Dios, la otra semana sí vamos a estar la hora completa compartiendo la parte 2 del tema de hoy, adicciones, mucho más que drogas y alcohol. Pero les envío un afectuoso saludo y les deseo un excelente fin de semana. Ojalá que puedan pues ser útil esta información para todos ustedes y aquellos que sepan que también les puede ayudar. Está bueno. Entonces, pues me despido de ustedes. Excelente fin de semana. Hasta la próxima.